Dios les bendiga a todos ustedes en este día. Soy el apóstol Samuel Ramírez y quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast. Me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder estar aquí junto a mi Padre espiritual y poder compartir estos podcasts con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy bueno que va a ser de mucha bendición para todos nuestros oyentes, todas esas personas que semana tras semana siguen el podcast, pero también creo que va a ser de mucha bendición para los pastores, porque vamos a estar hablando del tema educando a los hijos espirituales. Ahora, este podcast lo voy a hacer porque sé que hay mucha necesidad tocante a la educación cristiana o a la educación espiritual. En sí creo que este tipo de temas no se tocan en la mayoría de iglesias y creo que es importante que enseñemos a los pastores principalmente a educar a sus hijos espirituales. La verdad que es un tema muy importante que no se habla en estos tiempos. Sí. Y como para todo hay educación para poder ir a la escuela, para poder uno hablar, para todo uno debe de tener educación, pero falta mucho la educación dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios, y creo que es algo muy importante. Sí, y creo que todo el que se quede a escuchar este podcast, una vez que lo escuche y mire a otra persona, creo que va a notar ciertas cosas que, en las cuales no está educada. Entonces, no solamente va a ayudar a los pastores, sino a todos los oyentes. Entonces, vamos a entrar rápido en el tema educando a los hijos espirituales. Quiero empezar diciendo que en el libro de Efesios, capítulo 6 de Efesios, habla de los padres en el Señor. Mira qué tremendo que en el Antiguo Testamento, cuando habla de honrar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, el versículo muy famoso, sí está hablando de padres terrenales. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo lleva a otro nivel y en Efesios capítulo 6 habla de los padres en el Señor. Entonces, qué interesante que la Biblia habla de que debemos de tener padres espirituales. Y creo que el trabajo de un padre espiritual, por ejemplo, es alimentar, proveer, direccionar, disciplinar, y todo eso es importante. Pero uno de los trabajos del padre espiritual que no se habla en este tiempo es criar. Wow. Por ejemplo, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, fíjate, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, uno de los trabajos del padre es criar. Criar significa instruir, dirigir y educar. Entonces, la palabra criar está ligada con la palabra educar. Entonces, quiero en esta tarde, en esta hora, enfocarme en esa palabra, educar. Por eso vamos a hablar de la educación espiritual o cómo educar a nuestros hijos espirituales. Ahora, obviamente, el que no tiene padres espirituales nunca va a tener una educación espiritual. Sí. Porque así como en lo secular, creo que nuestros padres terrenales, biológicos, son aquellas personas que están encargadas de nuestra educación secular. Bueno, en lo espiritual también necesitamos un padre que nos eduque en esa área, en el área espiritual. Entonces, toda persona que no tiene un padre espiritual, bueno, pues no va a tener una educación espiritual. Y es muy cierto porque en lo secular se puede mirar a aquellas personas que no tuvieron a sus padres. Sí. Tienen una educación completamente desordenada y mal. Y los que tuvieron padres son diferentes porque tuvieron unos padres que los educaron. Se puede ver la diferencia. Dentro de lo ministerial es lo mismo tener un padre espiritual al no tener un padre. Sí, creo que naturalmente hablando es muy notorio cuando un niño, tú lo miras y tiene sus padres. Que bueno, ya llega joven y sabe comportarse, sabe qué decir, sabe qué no decir, sabe respetar, sabe honrar.
Todas esas cosas se enseñan en la casa por un padre, una madre terrenal, pero las cosas espirituales no se hablan. Hay una educación espiritual ministerial que tiene que ser enseñada a nuestros hijos. Sí. Entonces, qué importante tener padres espirituales. Y lo siento, en verdad, lo siento por todas esas personas que no creen en los padres espirituales. Sí. Lo siento porque nunca van a tener una educación espiritual o una educación ministerial. Pero también doy gracias a Dios por todos los padres espirituales que se están levantando, no solo aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino alrededor del mundo. ¿Cuántos padres espirituales? Creo que la revelación de la paternidad espiritual cada vez está creciendo más, está echando raíces y más padres espirituales se están levantando, y eso va a traer un beneficio tremendo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque los hijos van a estar educados. Sí, es cierto. Y realmente dentro del ministerio, los hijos con el padre espiritual pueden desarrollar de una mejor manera el ministerio. Sí. Y las personas que no tienen su padre espiritual son las personas que van a quedar tristemente estancadas y no van a crecer a más. Tremendo. Sí. Bueno, vamos a entrar al tema un poquito más profundo, sí. Pero la palabra educar tiene que ver con enseñar a una persona en 3 áreas. Número 1, en el área moral. Ahora, ¿qué significa la palabra moral? Significa tener discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, nuestros padres naturales o terrenales son aquellas personas que nos enseñan entre el bien y el mal. Eso es naturalmente hablando. No sé si te tocó cuando era uno muy niño que sí. No hagas eso está mal. Sí. Es parte de la corrección y es parte de la educación de un padre. Pero espiritualmente, el padre espiritual es aquel que enseña entre el bien y el mal. O sea, hay cosas espiritualmente hablando que no son correctas y que las personas las hacen o las practican porque no hubo un padre que le dijera, hey, no hagas eso. Por ejemplo, imagínate, ahorita estábamos enseñando en la clase en la escuela de ministerios, cómo un niño en lo natural, cuando va creciendo, para él tal vez no piensa y está comiendo y puede subir los pies a la mesa. Y la mamá o el papá, no hagas eso, y le baja los pies. Eso no está bien. Pero en lo espiritual es de la misma manera. Sí. Qué importante que una persona tal vez haga algo que para él está bien, pero no es ético o espiritualmente o ministerialmente no es correcto. Entonces se necesita que un padre espiritual le diga a las personas o a sus hijos espirituales, mira, eso no está bien. Y qué tremendo que en lo ministerial sean corregidos de esa manera, sí. Porque van a mejorar, pero a los que no les gusta, pues no van a tener mejoría sobre sí. Eso, ¿no? No, y definitivamente hay gente que no quiere ser corregida. Sí. Obviamente, lo vuelvo a repetir, ahorita estábamos enseñando, pero cómo la palabra nos manda a enseñar a nuestros niños o corregirlos sí. Desde niños, desde chiquitos. Sí. Y eso es igual en lo ministerial. Una persona en cuanto se convierte al evangelio, hay que empezarla a educar espiritualmente. ¿Por sí. qué? Porque una vez que crece, ya es imposible corregir. Sí. Y lamentablemente hay un montón de personas que ya tienen años, 20, 30, 40 años en el ministerio, pero nunca tuvieron un padre espiritual. Y si llegan a una iglesia donde sí hay un padre espiritual y les trata de decir algo, obviamente no lo van a aceptar, no lo van a recibir, se van a enojar. Y ese tipo de personas es muy difícil corregirlas. Sí, y por eso es mejor que desde el principio haya ese tipo de correcciones, ¿no? Sí. Entonces, la palabra educar tiene que ver con con 3 palabras. Sí. 1, moral. 2, cortesía. Creo que un padre espiritual enseña reglas de cortesía. La cortesía tiene que ver con la atención y el respeto. Mira qué tremendo. La cortesía tiene que ver con la atención y el respeto, pero también tiene que ver con la manera que una persona se comporta. O sea, qué tremendo que aún en la forma de comportarnos tenemos que ser corregidos. Wow. O sea, podemos hacer cosas, ademanes, hablar de cierta manera, sentarnos de cierta manera, que no son correctas. Y el indicado para corregir eso, bueno, es un padre espiritual. Wow, porque a veces uno puede hacer cosas que
piensa que está correcto, ¿no? Sí. O sea, que no se puede imaginar que lo hace mal, o tal vez no lo hace con la intención de saber que eso está mal. Y al Sí. saber que el Padre Espiritual nos corrija, o sea, ya hay una manera, ya hay un cambio para mejorar en la educación. Sí, tremendo. Especialmente Entonces, en lo moral. educar, la palabra educar tiene que ver, 1, con la moral, 2, cortesía y 3, modales. Modales. Entonces, comportamiento y ademanes, esto tiene que ver con la actitud o las actitudes del cuerpo. Y todas estas cosas son cosas que un padre tiene que empezar a corregir a sus hijos. Ahora, Primera de Corintios 4:17, y este lo hemos leído un montón de veces porque es uno de mis versículos favoritos, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Dice, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Fíjate cómo dice, mi proceder en Cristo. Hay otra versión que dice, mi conducta en Cristo. Wow. El cual os recordará mi conducta en Cristo. O se pudiera leer, mi comportamiento en Cristo. En otras palabras, lo que el hijo mira hacer al padre es lo que va a hacer. Como el padre se comporte, es la manera que el hijo se va a comportar. Entonces, qué importante aún para los pastores que nos están viendo, que sean un ejemplo en todas las áreas, no solamente en la predicación, en la enseñanza, sino en todas las áreas, que sepan cómo comportarse, que sepan cómo hablar, cómo conducirse, cómo caminar, cómo sentarse. Todas estas cosas son bien importantes para un padre espiritual. ¿Por qué? Porque cuando un hijo las mira, aprende de ellas. Sí. Y automáticamente se le va a transferir lo mismo que hace el padre. Y por eso es que debe de saber uno comportarse o corregirse, hacer las cosas bien para que los hijos lo vean y sigan el ejemplo y no las cosas malas. Sí, claro que sí. Bueno, entonces con eso en mente quiero enseñar y voy a tocar varios puntos muy sencillos que se ocupan. O sea, son cosas que necesitamos hablarlas, que tal vez para algunas personas van a ser un poco de molestas o incómodas, pero es bien importante. Todas estas cosas que voy a hablar tienen que ver con la moral, cortesía y modales. Por ejemplo, número 1, el saludo. Vamos a empezar con lo más básico. El saludo es algo muy importante, pero he notado que hay personas cristianas que no saben saludar correctamente. Fíjate, no sé si te ha tocado, cada persona tiene como un saludo diferente o saluda de una manera diferente. Y nadie, por ejemplo, yo no recuerdo que alguien me haya enseñado, o un pastor o alguien me haya dicho, mira, no saludes de esa manera. Así no se saluda a las personas. Tienes que aprender a saludar. Entonces, a mí nadie me dijo nada de eso y obviamente estas cosas no se hablan en las iglesias, pero qué importante aprender a saludar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo hacemos. Sí. O sea, venimos a la iglesia todos los domingos, venimos a nuestro redil, día de la semana, venimos a la escuela o vemos a hermanos en Cristo en la calle y siempre saludamos. O sea, esto es algo del diario. Saludamos a un montón de personas y qué importante es aprender a saludar correctamente a la gente. O sea, si no hay alguien quien nos diga, no vamos a saber cómo hacerlo y lamentablemente he visto a muchas personas pues que no saben saludar. Y es algo tan básico y tan importante por el saludo, sí, ¿no? Porque es la primera conexión que uno hace en cuanto uno va a ver a una persona, en cuanto uno se encuentra con esa persona, ya sea con algún hermano, con algún pastor, es la primera conexión. Y yo creo que es lo importante, que si desde el principio el saludo no es lo correcto, van a haber más cosas que van a salir mal. Sí, sí. Definitivamente es el principio de la educación, saber cómo saludar. Sí. Y también es importante saludar a la gente. Sí. O sea, que no seamos esas personas que simplemente llegan a un lugar y no saludan o no hablan con nadie. Creo que eso también es incorrecto, se mira mal. O sea, qué importante que una persona, aunque nos caiga mal,
Porque eso también es real. O sea, en veces hay ciertas personas como que no nos llevamos con tal persona o uno sabe que han hablado mal de uno o uno sabe que lo traen ahí por un chisme o algo. Sí. Aún con esas personas uno tiene que ser educado y ir a hacer un saludo de cortesía. Sí, entonces, ¿a quién tengo que saludar? Bueno, primeramente a mi autoridad. Sí. A mi autoridad. Creo que es importante que cuando llegamos a un lugar, uno aprenda a mirar quién está en ese lugar. Por ejemplo, en mi persona, cuando yo llego a una fiesta, cuando yo llego a una casa de un hermano, cuando yo llego a un redil, donde quiera que yo llegue, como que doy un vistazo y miro quién está ahí. Entonces, si hay un lugar, por muy grande que sea el lugar, si yo llego a un lugar y está mi autoridad espiritual, hablando de mi padre espiritual, lo correcto es que yo vaya a saludarlo. Hay gente que tiene esa mentalidad donde ahí está el pastor y no me saluda. La persona no puede pensar así. Sí. O sea, la persona tiene que ir, el hijo tiene que ir con el padre, tiene que ir con la autoridad. O sea, si yo llego a un lugar y está mi padre espiritual, que es mi autoridad, la persona que Dios puso como autoridad en mi vida, lo más correcto es que yo vaya y lo salude. Eso es lo más correcto. Ahora, he notado que en ocasiones hay personas que no hacen eso. Tal vez no lo hacen porque tienen vergüenza, tienen miedo que la gente hable o al qué dirán, pero creo que tienen que vencer todos esos temores. Y si su autoridad, su padre espiritual está en un lugar, qué importante es ir a saludar primeramente a su autoridad. Sí. Eso es de ley. Y muchas personas lamentablemente no saben eso, no hacen eso. Llegan a un lugar, simplemente se sientan y saben que está ahí su autoridad, pero no tienen esa educación para ir a saludar a su autoridad. Entonces, qué importante que una persona aprenda primeramente a saludar a su autoridad. Yo creo que está muy claro como lo está explicando, porque muchas personas también lo toman de una manera de decir, está mi autoridad ahí, que él venga a saludarme. Y es una manera incorrecta, y por eso lo está hablando ahorita. Sí. Es una manera incorrecta. El padre no va a ir al hijo. O sea, claro, el hijo tiene que ir a buscar al padre. El hijo tiene que ir a saludar a su autoridad. Sí. Pero tristemente yo he escuchado como hijo que los hijos dicen, no, ahí está nuestro padre espiritual, que él venga. Sí. Y es una mala manera de pensar. Sí, es una manera incorrecta, es algo que no se mira bien. O sea, eso se hace con niños espirituales. Pero yo, un hijo maduro, una persona que está creciendo en las cosas de Dios, que está consciente de su vida espiritual y del nivel espiritual que tiene, bueno, es una persona que tiene que ser sabia y decir, bueno, llegué a este lugar, mi autoridad espiritual está ahí, voy a ir a saludarla. Sí. Ahora, eso no solamente tiene que ver conmigo como padre espiritual, pero por ejemplo, una persona que es parte de un redil, el pastor es una autoridad espiritual para esa persona. Entonces, si una persona llega a un lugar, ya sea una fiesta, una reunión, a donde llegue, si llega y está su pastor, tiene que ir a saludarlo. Y no se hagan los niños espirituales, porque hay gente que dice, no, el pastor no me saludó, yo estaba aquí y el pastor... No, o sea, usted sea educado, y si hay una autoridad, bueno, hay que ir a saludar. Entonces, primeramente, hay que saludar a nuestras autoridades. Pero qué bonito, si se puede saludar de mano a todos, es correcto hacerlo, pero si no se puede o es mucha gente, simplemente decir Dios les bendiga, o sea, aquí estoy, saludar en general, eso también se debe de hacer, es correcto y es muy, muy importante. Es muy triste también, me ha tocado mirar en un lugar, como dice usted, de mirar quiénes están ahí, que hay un círculo de personas y llega alguien y saluda, pero se saltea a personas. Oh, wow, sí. Me ha tocado, y o sea, es muy feo, sí. Se ve muy mal eso de que saluda, ¿cómo estás? Como, a uno sí y a otro no. Tú sí, tú tampoco. ¿Y sí. por qué? Porque no, yo saludo a los que están cerca de mí, a los que no, ¿por qué? Si ni lo conozco, ¿por qué lo voy a saludar? Es una mala manera, y si todos están en ese lugar,
hay que saludarlos. Sí, es una falta de educación. O sea, llegar a un lugar y si hay 10 personas, nomás saludar a 2 o 3 y irme. No, o sea, si son muchos, bueno, yo los saludo a todos. Dios les bendiga. O sea, aquí estoy. Si voy a saludar a uno de mano, bueno, yo puedo saludar a mi autoridad de mano y a los demás decirle Dios les bendiga. O también puedo ir a saludar a cada uno de mano. Yo lo que hago es que saludo a todos en general, usualmente. Sí. Si mi autoridad espiritual está ahí, bueno, voy y saludo a mi autoridad espiritual. Sí. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo se debe de saludar correctamente? Bueno, primeramente, el saludo tiene que ser mirando a los ojos. No sé si te ha tocado que hay personas que saludan, Dios te bendiga, o Dios te bendiga. No sé si te ha tocado. Sí. Eso no es correcto. O sea, cuando vamos a saludar, hay que saludar y mirar a los ojos a la persona. Eso es lo correcto. Ahora, también no puede uno estar serio porque puede dar una mala impresión. Dios te bendiga. O sea, así no. Sí. La persona tiene que sonreír, tiene que ser amable. O sea, ¿cómo se miraría que yo llegara contigo y Dios te bendiga? Eso se usa en la religión, ¿no? Los pastores tienen esa idea como que voy a saludar de esa manera para que tengan respeto. No. O sea, eso es algo que ya no se debe de hacer. O sea, es incorrecto hacerlo. Hay que mirar a los ojos, pero sonriendo. Dios te bendiga. También es importante no usar mucha fuerza o poca fuerza. Sí. Recuerdo que un hermano muy alto, muy grande, llegaba y me daba la mano, pero no me apretaba la mano. Nomás como que me daba la mano y yo le agarraba la mano y es algo raro. O sea, dice, o sea, me está saludando, no me está saludando. O sea, hay gente que no sabe qué tanto apretar la mano. Sí. También me tocó con varias personas que los saludas y te agarran la mano y te la aprietan y hasta te jalan para enfrente. Eso es una falta de respeto. O sea, uno tiene que saludar no con poca fuerza o con mucha, algo normal, moderado. Sí. O sea, Dios te bendiga, mirando los ojos y sonriendo. Sí. Eso es el saludo correcto. Correcto, sí. Debe de ser. Sí, porque si vamos a saludar enojados o con una actitud mala y nada más dando o no voltearlo o los ojos, no mirándolo a los ojos, pues se mira mal. So ya sabemos cómo hay que saludar correctamente. Sí, bueno, número 1, el saludo, creo que ya lo cubrimos. Número 2, la apariencia. Creo que el líder debe vestirse lo mejor que pueda. Ahora, no estamos en la religión donde se le debe de exigir a la gente el saco, corbata y andar todo. No, o sea, una persona debe de vestirse y hacer un esfuerzo en vestirse lo mejor que pueda vestirse. Digo esto porque he visto a muchos líderes que se vienen a la iglesia como les da la gana. Ahora, yo entiendo que hay personas que tal vez, salieron tarde del trabajo, vienen a la carrera, tuvieron que llegar a la iglesia. Está bien, pero si es una persona que lo puede hacer, hágalo. Sí. De llegar, alistarse, bañarse, o sea, no viene a cualquier lugar. La casa de Dios no es cualquier lugar. Sí. La casa de Dios es la casa de Dios. O sea, yo no puedo venir todo fodongo a la casa de Dios. No puedo venir en guaraches, no puedo venir oliendo mal, recién levantado, con lagaña. No, o sea, una persona tiene que vestirse lo mejor que pueda vestirse. Sí. Y lamentablemente tenemos a muchas personas, aún líderes, estoy hablando de liderazgo, aún líderes que no saben vestirse. O sea, literalmente se ponen lo que les da la gana y dicen, al cabo voy a la iglesia. No, la iglesia no es cualquier lugar. Hay que vestirse bien y hay que vestirse para la ocasión. Hay que vestirse apropiadamente. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia y me toca participar en el altar, yo tengo que venirme lo mejor que pueda. Sí. Voy a sacar mi mejor ropa. ¿Por qué? Porque es un lugar donde todo mundo me va a ver. Y esto no es religión. No se le exige a la gente, tienes que venir así, así, así. No, simplemente yo como persona debo de entender que voy a un lugar especial,
voy a un lugar donde se mueve la presencia de Dios, voy a estar en un lugar donde todo el mundo me va a ver, aún por los videos están corriendo por todos lados, las fotos corren por todos lados. O sea, yo tengo que venir lo mejor que pueda venir a la casa de Dios. Y qué tremendo, porque es que tristemente muchas personas no le dan la importancia porque tal vez queriendo pensar que no saben la importancia de ir a la tienda e ir a la casa de Dios. Sí. Como que si fuera el mismo lugar. Y como que no entienden la importancia de que la casa de Dios es de mucha importancia porque no es cualquier lugar. Sí. Y entonces hay que pensar en vestirnos moderadamente. Sí. Porque es triste ver algunas personas o líderes que vienen a la casa de Dios y uno se queda mirando como, pero no va al parque, venimos a la iglesia. No, es una realidad, o sea, debemos de considerar todas estas cosas y yo creo que especialmente el liderazgo. El liderazgo tiene que saber cómo vestirse bien, vestirse de lo mejor que pueda vestirse. Por ejemplo, las mujeres. No tengo yo nada en contra del pantalón, ni en contra de la falda, obviamente, pero sí creo que hay de pantalones a pantalones y hay de faldas a faldas. O sea, una persona puede ponerse unos pantalones, una mujer, aguaditos y va a estar bien. O también se puede poner unos pantalones súper apretados que se le va a mirar todo su cuerpo. Una falda, puede ponerse una falda aguadita, larga, está bien. O puede ponerse una falda larga, pero que tiene una rajada hasta acá y obviamente se le va a mirar. Entonces, qué importante que la mujer sepa vestirse adecuadamente para venir a la casa de Dios. Y no solamente para la casa de Dios, donde quiera que vaya. Sí. Una mujer cristiana, especialmente una sierva de Dios, una hija de Dios, una persona que está sirviendo en la casa de Dios, tiene que vestirse bien. Fíjate, es triste cuando yo veo, por ejemplo, mujeres que vienen, se sientan enfrente con faldas muy cortas. Se sientan y la falda, cuando una mujer se sienta, se le sube más. Entonces puede ser una distracción para el predicador. Y el predicador está predicando y a la misma vez ya no puede voltear a ciertos lados. ¿Por qué? Porque está siendo distraído por eso. O sea, no es para el liderazgo. Una vestimenta así no es para liderazgo. Y yo sé que estas cosas incomodan a ciertas personas, pero debe de ser algo que se tiene que hablar en la iglesia para que las hermanas aprendan a vestirse y puedan no ser una distracción para los hermanos. Sí. Esto es importante, pero también los hombres. Por ejemplo, yo he visto hombres que no han transicionado en la manera de vestirse. Hombres que todavía usan esos pantalones aguadotes que usábamos en la religión. Y si usted los usa, está bien, no hay problema, pero creo que uno tiene que ir transicionando hasta en la forma de vestirse. Yo tengo ahí fotos que en veces me sacan y me hacen tag y les digo, quiten, borren esa foto. ¿Por qué? Porque me vestía religiosamente. O sea, la religión tiene hasta una forma de vestirse. Wow. Y toda la gente religiosa, las camisas largas, grandotas, los pantalones todos aguados. No, uno tiene que transicionar, vestirse bien como hombre, como un hombre de Dios, ¿no? Sí, sí. Y es importante la transición y cambiar a eso, ¿no? Salir de eso y la vestimenta, que tampoco nos vamos a ir al extremo de vestir de una manera mal, como decía, en los pantalones, también en los hombres. Porque, por ejemplo, ya no usamos corbata, ya no usamos, no exigimos que sea saco, pero sí la camisa bien puesta. Porque hay muchos que les gusta usar la camisa destapada, abierta, completo, enseñando los vellos ahí. Sí. Es una manera incorrecta y más si es un líder, un pastor o algo y con la camisa desabrochada de esa manera, o sea, tampoco es lo correcto. Sí, no, definitivamente eso no es correcto, que un líder traiga la camisa desabrochada, todo ahí luciendo. No se mira bien, necesita ser educado en esa área. Pero también, no sé si te has fijado que los hombres son muy malos para combinar los colores. Sí. Yo veo a las hermanas todas arregladas, combinadas, y los hombres llegan de todos colores, o sea, es algo raro, you know? Yo les digo la verdad, o sea, yo no soy muy bueno para eso, pero la pastora sí.
Y la pastora me dice, no, eso no se mira bien, o ella me da la ropa, ponte esto y esto y esto otro. Yo solamente me baño y me pongo lo que ella me da y así me evito de todos esos problemas. Pero sí he visto y he empezado a notar últimamente más, porque hablo con la pastora y ella siempre se fija en esas cosas y me dice, ¿no viste los zapatos y la camisa y el pantalón del hermano? O sea, nada que ver, o sea, venía, no saben combinarse. Y me dice, deberías de hablar con tal persona, dile que no se combine de esa manera. O sea, trae unos zapatos de un color, el pantalón de otro color, la camisa de otros colores, una gorra de otro color, o sea, parecen el arco iris, you know? Y la pastora como que le frustra eso y me dice, habla con tal persona, dile que se vista bien, que aprenda a vestirse, los zapatos no le caen a la ropa, la camisa desabrochada, cosas así. Sí. Y sí lo he hecho en varias ocasiones, he tenido que hacerlo, lo hemos enseñado porque es muy, muy importante para un siervo de Dios. Sí. Yeah. Y más como sirviendo o siendo pastor dentro del redil y todo, pues tener un buen ejemplo hacia la demás. Sí, especialmente los pastores. Sí. Bueno, número 3, la postura. Creo que nuestra forma de caminar tiene que mejorar. Creo que un hijo de Dios tiene que aprender hasta caminar, su postura, tiene que caminar derecho. Esto es importantísimo. Por ejemplo, yo he visto personas que salieron de las pandillas. Hay tantos jóvenes o aún ya adultos que salieron de la pandilla y tú sabes que en las pandillas tienen un pasito como tumbado, ¿no? Sí, sí. Y como que arrastran un poquito el pie, ¿no? Y ahora son cristianos, son pastores y siguen caminando de la misma forma. ¿Por qué? Porque nadie les ha dicho, ¿sabes qué? No camines así. O sea, eso lo usabas cuando eras cholo. Sí. Ahorita eres un siervo de Dios. No puedes seguir caminando de la misma manera. Entonces, qué importante aprender a comportarse. O sea, nuestra postura. Y esto depende de dónde esté uno. Obviamente, si está uno en su casa, uno se puede sentar como uno quiera, ¿no? Sí. Pero no es correcto que un pastor llegue y se acueste en la silla. ¿Ha visto esos pastores que en vez de sentarse, o sea, se acuestan en la silla y están teniendo una reunión? O sea, eso es incorrecto y es falta de educación para los demás. Hay que sentarse derechito. Sí. Esto es algo muy importante. Sí, y es muy importante. La verdad que yo creo que la gente se está gozando con esto porque son temas, estamos hablando cosas que no se hablan en las redes sociales, sí. La educación dentro del cristianismo, dentro del ministerio. O sea, qué importante la postura y sí. Cada uno de estos puntos. Sí, sentarse derechito, caminar derechito, saludar correctamente a las personas. Bueno, número 4, la comunicación. Sí. Por ejemplo, ahí entra el lenguaje. Hay gente que todavía no tiene el lenguaje del reino de Dios. O sea, todavía están en el lenguaje de la religión. Y todavía como que les hace falta la honra o el respeto a sus autoridades en la forma que hablan. Y es algo triste, por ejemplo, mirar a una persona que no tiene la educación espiritual de decirle a su pastor, pastor. Yo he visto a muchas personas que no son nuevas, tienen años en las cosas de Dios, son asignadas a un redil, miran a su pastor y le dicen, Dios te bendiga, hermano. Sí. Dios le bendiga, hermano. No, el pastor no es su hermano, es su autoridad espiritual. Sí. Es la persona que lo está guiando, es la persona que Dios puso para enseñarle, para equiparlo, para entrenarlo, para alimentarlo, para cuidarlo. O sea, ¿cómo le voy a faltar el respeto así a mi autoridad? Creo que hay varias personas que están escuchando este podcast que van a tener que transicionar en su lenguaje. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me regañaba cuando hablaba cosas que no tenía que hablar o decía palabras que no tenía que decir. Mi mamá era una de las primeras cosas que me corrigía. Y creo que en lo espiritual es lo mismo. Cuando una persona no tiene el lenguaje del reino, hay que empezar a corregirlo. Y esto es algo que no se exige, no se impone. Esto es algo que debemos de hacerlo y educar al pueblo de Dios para que aprenda a llamarle por título a su pastor, al profeta, al evangelista, al apóstol, al padre espiritual. Esto es importante. Sí.
Sí, y yo creo que nosotros, quiero decir esto de que no es porque seamos aquí en esta casa, pero la verdad me da mucho gusto mucha alegría de que en nuestra casa este tipo de lenguaje es muy común, ya normal Sí. para nosotros, de que hemos aprendido, de que nos ha enseñado, Sí. en que debemos de respetar los títulos y hablarle a cada persona conforme su título, lo que hace, si es pastor, pastor, si es evangelista, evangelista, si es maestro, maestro. Pero es muy triste, podemos mirar en otros lados o en otras partes que no respetan los títulos y Sí. le llaman hermano o le llaman por su nombre. Aún a pastores Wow. le llaman por su nombre. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Sí. Enrique? Sí. Y es un pastor o es un maestro. Sí. O sea, se ve muy mal. Sí, definitivamente se ve mal y es falta de educación en el pueblo de Dios. Sí, creo que aquí el 90% más, tal vez el 95% de la iglesia, todo el mundo usa el lenguaje del reino, Sí. pero sí nos hemos enfocado en enseñarle a los hijos el lenguaje correcto, y esto es algo que los pastores lo pueden lograr también en sus iglesias. Sí. O sea, es algo que parece imposible educar al pueblo hasta en lo más mínimo, pero es posible. Creo que si ponemos esfuerzo, trabajo y empezamos a hacerlo, el pueblo va a transicionar, y una vez que lo hace, es un ambiente muy bonito porque hay ese respeto para las autoridades y todas las autoridades de la iglesia. Sí. Ahora, cuando hablamos del lenguaje, creo que también debe de haber lenguajes prohibidos. Así como hay en lo secular, hay palabras que no se deben de decir porque se oyen mal y son vulgares. Naturalmente hablando, bueno, en lo espiritual hay cosas, palabras o lenguaje, un lenguaje que no se debe de usar. Por ejemplo, el lenguaje de la queja. No es bueno ni es correcto que un hijo de Dios siempre se está quejando. En sí, esto es algo que le molesta a Dios. No solamente a los pastores, no solamente a las autoridades de la iglesia, a Dios mismo. Cuando una persona tiene lenguaje de queja, esto es algo horrible. Fíjate que Dios se enojó con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, y el pueblo siempre se estaba quejando. Oh, estábamos mejor allá, no sé qué nos trajeron a hacer acá, por qué andamos dando vueltas en el desierto. Y tenían un lenguaje de queja en vez de estar agradecidos por lo que Dios hizo con sus vidas. O sea, ellos constantemente se estaban quejando, y fue algo que le molestó a Dios. Entonces, qué tremendo que es la misma cosa en este tiempo. Hay tanto cristiano que tiene un lenguaje de queja. Siempre se está quejando del trabajo, del ministerio, del pastor, de los servicios, del horario. O sea, queja, queja, queja. Eso debe de cambiar. Una persona tiene que transicionar y tener un lenguaje de reino, un lenguaje diferente. ¿Y qué mal se miraría eso en un líder o en un pastor que tenga ese vocabulario de queja? O sea, más si alguien está sirviendo, debe de cambiar esa manera de vocabulario de estarse quejando. Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, otro de los lenguajes prohibidos es el chisme. Sí. Qué importante no ser chismosos. Sí. Y como siervos de Dios, como líderes, qué importante es no caer en el chisme. Porque el chisme es algo tremendo. Mira lo que dice Proverbios 11:13. Y quiero decirles que el chisme tiene que ver con llevar y traer. Llevar y traer. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Dice, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, el chismoso siempre anda descubriendo secretos. O sea, lleva y trae. Y esto es algo tremendo porque ese lenguaje, muchos hijos de Dios lo tienen. Y el chisme es un pecado delante de Dios y es algo malo, no es algo bueno. O sea, el chisme es un arma muy peligrosa porque sabe rica. Se me viene a la mente cómo cazan los lobos. ¿Sabes cómo cazan los lobos? No, ¿cómo? ¿No sabes? No. Bueno, a los lobos les ponen un pedazo de carne, pero en la carne le meten navajas. Wow. Y la llenan de sangre. Entonces el lobo empieza a lamber la sangre en la carne y empieza a cortarse la lengua. Y llega un momento donde ya está cortado, se está desangrando, pero él no sabe que es su propia sangre que se está comiendo. Wow. Entonces llega el momento donde se le sale la sangre,
La sangre es la vida, dice la Biblia, y se muere. Y así es el chisme. Es algo tan rico, tan sabroso, que si uno no se da cuenta, uno mismo se puede matar espiritualmente. Wow. Y esto es algo horrible porque hay muchos cristianos que tienen el lenguaje del chisme. O sea, son chismosos. Qué importante abandonar el chisme. Esto es algo tremendo. Creo también que es muy importante que una persona aprenda a no contar sus cosas a todo mundo. Como hijos de Dios, creo que debemos de ser muy prudentes a la hora de contar nuestras cosas personales. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no puedo contarle mi vida personal a cualquier persona. Número 1, porque soy un siervo de Dios. 2, porque soy una persona de autoridad. Soy un ejemplo para muchos. 3, porque tengo hijos espirituales. O sea, no puedo simplemente decirle, hey, hijo, ven, te voy a contar esto. No es correcto que un siervo de Dios le cuente estas cosas o problemas personales a cualquier persona. Yo creo que esas cosas se tratan de arreglar si uno tiene problemas, por ejemplo, en su casa, entre la familia, entre la esposa, entre los hijos. Si no se puede arreglar, hay una sola persona con lo que pueden ir y es su autoridad espiritual. Sí. Cuando algo sí sale de la casa, eso es una bomba y es un chisme para todo el mundo. Y la gente, yo quisiera que todos los cristianos no fueran chismosos, pero no es así. O sea, lamentablemente en la iglesia, aún cristiana, hay muchos chismosos. Sí. Y tú le cuentas algo a alguien en confianza y va y lo desparrama por todos lados y después ya andas en boca de todo mundo. Entonces, qué importante que una persona esté educada aún en esa área, que no ande contando sus cosas personales a cualquier persona. Yo creo que muchos quieren que todo el mundo sepa lo que está pasando. No, o sea, hay gente que tal vez está pasando por problemas y en lugar que vaya por su autoridad o no cuente o solo a personas que saben que lo van a ayudar, sí, piensan que la ayuda lo van a encontrar con todo el mundo. Sí, y empiezan a decirle a todo el mundo y así es como se va desparramando todo. Sí, definitivamente las personas tienen que ser educadas en esa área. Otra de las cosas que no se mira bien es cuando un líder, fíjate, esto es bien común, cuando un líder, estoy hablando de una persona de autoridad, un líder espiritual, cuando un líder hace preguntas incómodas a la gente. Uno tiene que saber qué preguntar y qué no preguntar. O sea, hay cosas que en realidad como líder no nos debe de interesar. Por ejemplo, si una persona compra un carro y llega, es falta de respeto o de educación decirle, ¿dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? O sea, como líderes son cosas que no nos interesan y uno no debe de hacer eso. Es importante que aprendamos que no podemos preguntarle lo que se nos viene a la cabeza a cualquier persona. Sí. O sea, tal vez la persona se siente incómoda. Ya la pusiste en una posición donde está incómoda. ¿Le digo o no le digo? Y uno como líder no está para hacer sentir mal a la gente. O sea, hay que tener prudencia hasta la hora de hablar. Tiene que pensar uno antes de hablarlo. Definitivamente. A veces no lo piensa y nada más lo sueltas o toma tu tiempo y fíjate, o sea, que pensemos bien qué vamos a hablar, seamos muy prudentes en eso. Sí, definitivamente la prudencia es clave aquí. Es clave. Pero también, fíjate, la comunicación, porque estamos hablando de la educación en la comunicación. Por ejemplo, responder los mensajes. Qué importante es responder los mensajes. Sí. La comunicación. Por ejemplo, si alguien te pregunta algo, qué importante que le conteste. Sí. Fíjate, cuando yo empecé el ministerio y empecé con un grupo de discípulos, yo tenía discípulos que les mandaba un mensaje y no me contestaban. Y eso a mí me frustra porque yo vengo de una educación diferente. A mí una persona que me enseñó muchas cosas en el área de negocios y conducirme con la gente, él me enseñó a contestar. Y él me decía, siempre tienes que traer el teléfono. Y cuando yo te mande un mensaje o te llame, contéstame la llamada o contéstame el mensaje.
y era una persona con la que yo trabajaba. Y una ocasión, porque yo era de las personas que me valía todo, o sea, lo miraba y lo ignoraba. Y él vino y me dijo, ¿sabes qué? Si tú no me contestas, yo no puedo trabajar contigo, porque necesitamos estar en comunicación. Y ahí me cayó el 20, dije, pues es cierto, o sea, es cierto. Sí. Entonces, cuando vengo al ministerio, levanto discípulos y me doy cuenta que hay muchos discípulos que no saben estos principios. Hay tanta gente que nunca han dado en los negocios seculares y no saben qué tan importante es la comunicación. Hay mucha gente que simplemente ha trabajado para alguien más y no saben lo importante de la comunicación. Y estas cosas se las he enseñado a mis discípulos, de que te mando un mensaje y me contestes. Entonces yo levanto discípulos, les mandaba mensajes, tal día tenemos discipulado. Tenía, por decir 10, 5 me contestaban y 5 no. Entonces empezó a frustrarme, hasta que llegó el momento donde dije, ¿saben qué? Voy a tener que hablar con ellos. Y me juntaba uno por uno y le decía, ¿por qué no me contestaste el mensaje? Te mandé un mensaje. Ay, pastor, discúlpeme, no, es que... Y miles de excusas. A la siguiente vez, lo mismo. Tuve una pareja que duré como 1 año con el mismo problema. Y eran mis discípulos. Hasta que llegó un punto donde me junté con ellos y les dije, mira, yo los amo, como mis discípulos los amo y quisiera que trabajaran conmigo. Pero si ustedes no me contestan los mensajes, yo no voy a trabajar con ustedes. Desde ese día cambiaron. Y ahora, tú has visto, estás en mi chat de mis discípulos, yo mando un mensaje, todos me contestan. Sí. Es algo que lo he enseñado. Qué importante aprender a contestar un mensaje. Eso es educación. Mi papá me dijo, si yo te mando un mensaje y tú no me contestas, me estás faltando el respeto. Y es una verdad. O sea, qué importante contestar. Yo siempre estoy contestando mensajes. Sí. Nunca dejo un mensaje sin contestar. Sí, tal vez en veces ando ocupado y tardo un poquito, 1 hora, 2 horas, pero siempre lo contesto y la mayoría de mis mensajes los contesto rápido. ¿Por qué? Porque es parte de mi educación. Sí, cierto. Y eso es muy bueno. Que, por ejemplo, en lo personal, a mí me molesta mucho que, por ejemplo, usted nos lo ha enseñado y nosotros lo enseñamos también, pero la educación tiene que ver aquí porque, por ejemplo, mi esposa batallaba mucho en contestar los mensajes. Entonces, es algo que me frustra a mí de cuando llamo y no contesta, no contesta el teléfono, no contesta las llamadas. O ahora ya hemos aprendido la importancia que es la comunicación, sí, y contestar los mensajes rápido. Tremendo. O sea, ¿qué tan importante? No, es importantísimo. Eso es algo que se debe de hacer. Y aún los pastores aprendan a contestar a su gente. O sea, es una falta de respeto que una oveja que tal vez está pasando por un problema, está desesperada, le mande un mensaje al pastor y el pastor dure días para contestarle. Es falta de educación. El pastor tiene que corregirse. Bueno, número 5, vamos rápido. Las reuniones. Educación cuando nos reunimos con nuestros hermanos. Obviamente, cuando nos reunimos con la familia es diferente. Porque en la familia podemos ser nosotros, podemos quitarnos los zapatos, acostarnos en el sillón, ver una movie todos juntos. Es diferente. Pero una reunión con la familia o una reunión con un grupo de hermanos o hijos espirituales, eso es diferente. Entonces, quiero dar algunos consejos a la hora de estar en la mesa. Por ejemplo, qué importante sentarnos a la mesa hasta que la persona de autoridad se siente. ¿No has visto las reuniones? Cuando vamos a tener un convivio, una comida, todo el mundo llega y se sienta. Sí. Porque no saben respetar su autoridad. Cuando tu autoridad está ahí, tú no te sientas hasta que tu autoridad se sienta. Eso es educación ministerial. Y es algo importantísimo, sí, porque eso habla de la honra y el respeto que le tenemos a nuestra autoridad. Entonces, no sentarnos hasta que la autoridad se siente. Es tremendo. Sí. Bueno, no empezar a comer hasta que todos estén sentados. Y esto es algo difícil. El otro día me invitaron a un redil y les dije, ay, disculpen, tengo tanta hambre, voy a romper todas las reglas. Me trajeron un plato y dije, voy a comer. Y en veces todo el mundo quebramos las reglas. Pero esto es importante. Si estamos en una reunión,
importante de hijos o con nuestras autoridades espirituales, no empezar a comer hasta que ya todo el mundo esté sentado. Eso es muy importante. Otra de las cosas es no jugar con la comida. No sé si te ha tocado ver personas que están jugando con la comida. Eso no se hace en una reunión de líderes o en una reunión con los hermanos, un pastor con su redil. No puede estar jugando con la comida. O sea, eso no es correcto, es falta de educación. Por ejemplo, hay gente que no cierra la boca cuando está comiendo y hace mucho ruido con la boca. Está masticando la comida y está perturbando a todo el mundo. La verdad, a mí no me molesta tanto, pero por ejemplo a la pastora, son cositas que le molestan. Y es algo delicado, es algo que está mal, o sea, es falta de educación. Creo que una persona tiene que masticar con la boca cerrada. Por ejemplo, en una reunión se mira muy mal que una persona coma con la mano. O sea, no puede agarrar la comida con la mano. O sea, en la casa sí, en la casa es diferente. Que agarramos una charola, le echamos las papitas, limón, chile, salsa, lo que tú quieras. Ahí todo el mundo mete la mano. Sí. Estamos entre familia. Pero en una reunión con hermanos, en el redil, no es lo mismo. Yo no puedo meterle la mano a todos lados y comer con las manos. Eso es falta de educación. Educación ministerial. Tiene uno que usar los cubiertos. Por ejemplo, no agarrarse la nariz cuando está uno en la mesa. O sea, estar ahí agarrándote la nariz, picándote la nariz, agarrándote el cabello, rascándote la cabeza. Estás comiendo. O sea, también qué importante no hablar cosas que pueden causar asco a las personas. Por ejemplo, si estamos en la mesa, todo el mundo está comiendo, no puedes hablar de algo que le va a causar asco a las personas. Sí. O sea, que estés comiendo ahí un steak y alguien haga un comentario de otra plática del baño o tuvo un problema en el estómago. Esas cosas no se hablan cuando uno está comiendo. Es falta de educación. Sí. Ya uno ya no puede comer a gusto. Sí, qué importante la verdad estos puntos, porque es algo que debemos de corregirnos y mejorar en esta educación. Por ejemplo, no meterse los dedos a la boca, sacarse la comida en frente de todo el mundo, eso es muy malo. Aún usar los picadientes. Fíjate, yo una vez tuve un problema con un diente. Y yo recuerdo que mi papá era banquero. O sea, mi papá siempre anduvo con gente muy, muy importante. Y me acuerdo que estábamos en una reunión y me trajeron un picadiente y yo estaba picándome el diente enfrente de toda la gente. Y no me dijo nada, porque tampoco no se puede corregir en público. Sí. Pero cuando terminó todo, al siguiente día trabajé con él y me dijo, quiero darte un consejo. Y le dije, ¿qué? Te miras muy mal, me dijo, picándote los dientes en público. Y pues yo no sabía. Y le dije, pues que yo no sabía, o sea, nadie me había dicho. Y ahí entendí, dije, no, tienes razón. Me dijo, si quieres picarte los dientes, agarra un picadiente, vete al baño, sácate el pedacito de carne que se te atoró y regresa a la mesa. O sea, eso es lo correcto. Se mira muy mal que la gente esté ahí picándose la boca, metiéndose los dedos a la boca en frente de otras personas a la hora de comer. Es muy falta de educación. Sí. Otra de las cosas en las fiestas, y esta, ay, no sé si... esquipearla. No sé si esquipearla, pero por ejemplo en las fiestas, una persona tiene que servirse cantidades pequeñas. ¿Has visto esas personas que hacen una fiesta y ponen la comida en el centro y agarran como si se fuera a acabar el mundo? Sí. Y se sirven y todavía faltan 30 personas de servirse y hay un plato no muy grande y ellos se sirven? O sea, es algo, es falta de educación. Una persona tiene que servirse porciones pequeñas, pensando en los demás, que todo el mundo tiene que comer. Sí. Se mira muy mal que nos inviten a una fiesta y como líderes, ok, ahí está la comida, sírvanse. Y se pare uno y se sirva un cerro de comida. O sea, eso no es correcto. No sé si te ha tocado ver a personas así. Sí, me ha tocado ver a personas así. De hecho, también de que llevan y dicen,
me voy a servir aparte para llevármelo. Para el lonche se ve muy mal también eso, de que aparte de que se sirven bastante, se sirven aparte para llevarlo. Se ve mal porque, como dice, tal vez todavía hay más personas que faltan por venir en una fiesta y ya están llevándose para mañana o para el lonche o qué sé yo. Sí, no, eso es literalmente falta de educación. Cuando uno se sirve mucho, cuando quiere uno llevarse la comida, deme para llevar. Si uno le ofrecen y hay gente que te ofrece, ok, está bien, no hacer sentir mal a la persona, pero ya uno andar pidiendo, deme para llevar, eso es falta de educación. Por ejemplo, servirle a los niños de más. Eso también es falta de educación. Por ejemplo, si hacen una pizza, ordenan pizzas, y tú agarras un plato y le echas 5 slices a tu hijo, eso se mira mal. O sea, un slice para cada uno, que se lo coman, vengan, si hay, le damos, si no, pues ya se acabó, pero todo el mundo alcanzó. Entonces, estas cositas se tienen que hablar y se tienen que corregir en las personas. Y esto es bien importante porque nosotros en los rediles hay mucho convivio y la gente tiene que saber cómo conducirse aún en los convivios a la hora de hacer el convivio. Qué importante estas cositas que aparentemente no son importantes, pero sí son importantes. Voy rápido. Número 6, la puntualidad y asistencia. Qué importante llegar a tiempo. Y cuando uno va a llegar tarde, avisar. Mi papá siempre me enseñó eso. Mira, no hay nada malo con llegar tarde. En veces uno va a llegar tarde. Pero cuando vas a llegar tarde, avisa que vas a llegar tarde. Y eso es la verdad. O sea, si nos ponen 1 hora, hay que tratar de llegar poquito antes a la hora. O si uno sabe que va a llegar tarde, bueno, avisar. ¿Saben qué? Voy 10 minutos tarde. Voy 15 minutos tarde. Pero hay gente que no tiene esa educación. Entonces, se pone 1 hora y llegan 15, 20, 30 minutos tarde y llegan como si nada estuviera pasando. Eso para un pastor, para un líder, para un apóstol, eso es malísimo. Le roba muchos puntos. O sea, la gente lo tiene acá. Con eso lo bajan acá. Qué importante aprender a llegar a tiempo y asistir. O sea, la asistencia también es importante. Número 7, voy volando. 7, la higiene personal. Wow. En otras palabras, es importante que la gente se bañe cuando viene a la iglesia. O sea, se tiene que bañar, a perfumar. O sea, viene a la casa de Dios y va a una reunión. Qué importante bañarse, echarse desodorante, las pastillas. Si va a estar alrededor de otras gente, si va a estar cerca, platicando con una persona, lavarse bien la boca, echarse unas pastillitas. Si va a ministrar a los demás, si va a orar por alguien, tiene que darle pastillas. Por ejemplo, yo tengo mi escudero que siempre tiene las pastillas ahí. Yo ando orando por la gente y él me va dando pastillas. ¿Por qué? Porque una persona cuando termina de predicar, si habla 1 hora, 1 hora y media o 15, 20 minutos, la boca le empieza a oler mal. ¿Por qué? Porque está hable y hable y hable y hable. Y una persona que habla tanto, después de cierto tiempo la boca le huele feo. Entonces, tiene que agarrar unas pastillas para ministrar a la gente. Recuerdo que en una ocasión invitamos a un predicador y yo pasé enfrente, estaba siendo bien tocado. La palabra que trajo fue directa. Fue como que Dios me habló y me llamó enfrente para orar por mí. Levanto las manos y cuando él se arrima, empieza a orar por mí y me estaba echando todo en la cara, o sea, sí, y me sacó de la presencia. Fíjate, ya no recibí. O sea, yo estaba bien metido, pero nomás de estarle oliendo la boca, que la tenía ahí pegadita a mí, o sea, me sacó de la presencia de Dios. O sea, ya me desenfocó de la presencia y estaba poniéndole atención a cómo le olía la boca. O sea, qué importante que cuando vamos a ministrar al predicador, al pastor, al apóstol, quien sea que va a ministrar, tiene que olerle la boca bien. Sí, a mí también me tocó en varias ocasiones que fui ministrado por personas que les olía mal la boca y ya al último quería ya tirarme para que ya no oler tan mal. Se dejaba caer. Sí, con tal de que ya no le oliera, pero o sea, qué tan importante es el tener buen aliento y especialmente pastores para ministrar. Se caía del dragonazo y no de la unción. No de la unción, sino del mal olor. Bueno, vamos volando. Número 8, las redes sociales. Qué importante que una persona tenga buen testimonio en las redes sociales.
Y les digo esto, todos los que me están viendo, las redes sociales no es para tirarle piedras a la gente. Las redes sociales no son para estar criticando, para estar mandando indirectas, para estar subiendo videos, para atacar a nadie. Ese no es el propósito de las redes sociales. El propósito de las redes sociales es ganar almas para Cristo, ser un ejemplo para los demás, dar un buen testimonio para aquellos que todavía no conocen de Cristo. Ese es el propósito por el cual se deben de usar las redes sociales. Entonces, cada vez que vamos a usar las redes sociales, hay que tener en cuenta, ¿va a afectar a tal persona? ¿O lo estoy haciendo con una mala intención? ¿O lo estoy haciendo para dañar a alguien? ¿O le va a llegar a tal persona? Si lo vamos a hacer por esas razones, es mejor no hacerlo. Fíjate, en ocasiones yo estoy tratando de poner algo en Facebook y estoy, ¿qué pongo? Y de repente se me viene algo y cuando lo escribo, pienso en tal persona. Digo, va a pensar que le estoy tirando. Lo borro y no pongo nada. Y esto me pasa todo el tiempo. O sea, el plan no es atacar a la gente. El plan no es lastimar a la gente. El plan es edificarlos, levantarlos, que sea de bendición. Ese es el plan. Entonces hay que poner cosas que edifiquen. Es falta de educación espiritual y ministerial estar atacando a la gente. Y eso se usa mucho aún en los pastores. Yo he visto un montón de pastores que se la pasan atacando a la iglesia de al lado, a otra iglesia, otros ministerios, hasta hacen videos hablando de otros ministros, otros pastores. O sea, no fuimos llamados para eso. Eso es falta de educación ministerial definitivamente. Sí. Número 9, las conexiones. Y esta está bien interesante, me voy a tomar un poquito de tiempo aquí, ya vamos a concluir. Pero número 9, las conexiones. Por ejemplo, cuando vamos a presentar a una persona, es bien importante que las personas sepan cómo introducir a su autoridad. Por ejemplo, si tienes un amigo, o vamos a decir que yo voy a una iglesia, tengo mi padre espiritual y yo voy a llevar a un invitado. Qué importante que yo le diga, oye, quiero presentarte a mi padre espiritual. Quiero que lo saludes. Entonces, yo mismo llevar a la persona. Creo que hay unos pasos que debemos de hacer para llevar a una persona y conectarla con la autoridad de la casa. Por ejemplo, número 1, la persona tiene que ir por delante. O sea, no le diga, vamos a saludar al apóstol, vamos a saludar a mi padre espiritual y envíe a la persona adelante. No, usted tiene que guiar a la persona, usted la va a llevar, usted va a hacer la conexión. Entonces, 1, tiene que ir por delante. 2, la persona tiene que saludar primero. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí con una persona, un amigo mío, un invitado, lo traje a la casa y le digo, ¿sabes qué? Quiero presentarte a mi padre espiritual. Quiero presentarte a mi apóstol. Entonces, ven, sígueme. Cuando llegan, la persona primeramente tiene que saludar a la autoridad. Dios te bendiga, papá. Si es posible, un abrazo, un saludo. Y después rápidamente darle un poquito de información para presentar a la persona. Por ejemplo, este es Juan. Este es Juan, es un amigo mío. Está acá por segunda vez, pero se va a hacer hijo de la casa. Se quiere añadir, le gustó mucho el servicio y lo invité para acá o se dio cuenta por Facebook. Entonces, ya el apóstol o la autoridad ya sabe el nombre y ya tiene un poco de información de qué está haciendo esa persona ahí. Sí. Entonces, ya el apóstol puede saludarlo. Dios te bendiga, Juan, qué bueno que estás acá. O sea, esa es la forma correcta de presentar a una persona. No solamente llegar, Dios te bendiga, mira, aquí traje esta persona. Eso no es correcto, porque ya el padre espiritual no sabe cómo conducirse. O también de que se lo presente y lo deje ahí y esa persona se va. Y entonces
la autoridad, a usted no sabe, o sea, pues, qué le va a decir ni él ni usted, Sí. porque, o sea, no tiene información, o sea, se ve mal. Si esa persona se lo está introduciendo, que se quede ahí, haga la conexión y después, bueno, ya nos vamos, nos pasamos retirando, Dios le bendiga y también se lo lleve. Sí, definitivamente creo que tiene que ser un máximo de unos 2 minutos. O sea, es algo rápido. Dios te bendiga, se hace la conexión. Entonces, la misma persona que lo llevó tiene que decirle, ¿sabes qué? Vámonos porque nuestro padre espiritual está ocupado, tiene que ir a un lugar o whatever. Sí. Entonces, se lo lleva. Pero esa es la forma correcta. O sea, entrar y salir. ¿Estamos? Sí. Okay, número 10, la honra. Qué importante la honra en las autoridades, honrar a nuestras autoridades espirituales. Y número 11, la administración. La administración, y con esta vamos a cerrar. Creo que la administración es muy, muy importante y creo que hay límites. Y uno tiene que ser muy, muy cuidadoso a la hora de ministrar. Por ejemplo, los hombres, es bueno que ministren a los hombres, y si van a ministrar mujeres, tienen que tener mucho cuidado con sus manos. A la mujer no la puede uno ministrar igual como si fuera un hombre. Lo mismo las mujeres. Las mujeres no pueden ministrar a un hombre como si fuera una mujer. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado. Y por ejemplo, si yo como hombre, como apóstol, estoy ministrando a una mujer, no sé si has fijado, casi le toco la mano con el dedo o la cabeza. Sí. Pero yo trato, o sea, de no tocar otras partes. Siempre me fijo en eso. O sea, no es correcto que un hombre, por ejemplo, yo a los hombres los ministro aquí, siempre le pongo la mano aquí en el estómago, pero no es correcto que lo haga con una mujer. O sea, yo a una mujer no le puedo poner la mano en el estómago. Yo a una mujer no le puedo agarrar el cabello o ponerle la mano en las piernas o en el pecho, agarrarle el cabello. Eso no es correcto. Y lamentablemente he visto hombres ministrando mujeres que hacen estas cosas. O sea, por eso lo estoy hablando. Sí. O sea, no es como que no pasa en la iglesia, no. Sí. Son cosas que pasan. Y creo que un hombre, un ministro que es hombre, tiene que tener en cuenta que es hombre y que está ministrando a una mujer. Imagínate, si la mujer está recién convertida, vino con su marido y mira que el pastor o el ministro está tocándole el estómago, está tocándole las piernas. O sea, ¿qué va a pensar el esposo o el novio o con quien haya venido? O sea, se puede malinterpretar y puede causar algo feo. Un problema grande. Entonces uno tiene que ser muy, muy cuidadoso a la hora de ministrar. Ahí entra la educación. Los hombres lo menos que podamos tocar a las mujeres. Si la mano está bien, la cabeza está bien. Tal vez a mí me ha tocado ponerle la mano en el hombro en una ocasión. Varias ocasiones el Señor me muestra carga en el hombro de las personas, le toco el hombro y la gente siente que la carga se le fue. Pero si yo quiero ministrar y tocarle el estómago, le digo a una mujer, venga, ayúdeme, póngale la mano ahí. Entonces, que la mujer la toque, no yo. Yo no voy a tocar a una mujer en una parte donde ella se va a sentir incómoda. Sí. Entonces, es importante y todo esto es educación espiritual. Sí, y qué importante que como pastores o servidores sepamos estos tipos de cosas. Sí, definitivamente. Bueno, este es el final. Sí. Son cositas las que hablamos hoy, creo, pequeñas, pero muy importantes. Sí. Y creo que van a ayudar a muchos de los que están viendo, van a ser beneficiados con este podcast. Ayúdenos a compartir, háganle un like ahí en Facebook, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Apóstol Samuel Ramírez, compártalo con alguien y créame, qué importante que usted sea bendecido, pero que también alguien más sea bendecido. Por eso envíele este podcast a alguien. Lo bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.